hacemos descartar, nos sacamos de encima cosas, no solo cosas, sino que también personas. Y sí. La cultura del descarte. ¿Es eso de que va a quedar gente en el camino? ¿Descartamos gente como si la gente fuera cosas? Yo les digo, no, eso no va a funcionar nunca. Y esto no tiene que ver ni siquiera con este gobierno, ni con el gobierno anterior. Tiene que ver con que si alguien no empieza, si los dirigentes de este país no empiezan a pensar en serio el país para adelante, para dentro de 20, 30, 40, 50 años, y se impone esta idea de que van a quedar cosas en el camino, se impone esta idea de la cultura del descarte, que yo no creo que Griezmann lo haya dicho de esa manera tan ferozmente, pero esta es una realidad. Esta es una realidad. ¿Qué mundo en qué mundo estamos viviendo? Y por ende, ¿en qué país estamos viviendo? Está en línea el padre Máximo Jursinovich, que es director de comunicación de la Conferencia Episcopal. Padre Maxi, te tuteo porque te conozco y te aprecio mucho y no nos cruzamos mucho en la cancha. ¿Cómo estás, Maxi? Facundo, ¿cómo estás? Sí, por supuesto, tuteame. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué estamos viviendo? No sé si llegaste a escuchar lo que yo planteaba y lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué es la cultura del descarte? Las personas son cosas que descartamos. Mira, Facu, yo creo que hay algo, me parece central en lo que vos decías y que creo que es una reflexión que nadie puede escapar. Es verdad que estamos en la época de las estadísticas, estamos en la época donde alguien espera que suba o que baje un número en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Pero si hay algo que el Papa Francisco, como bien vos lo ponías a leer recién, y creo que como iglesia tratamos de vivir, es que las personas no son casos, sino son números, ¿no? Y detrás de las personas siempre hay una historia. Y a mí me parece central lo que vos decías del tema del trabajo, ¿no? Cuando uno habla con alguien sin trabajo, es como que se te acaban las ideologías para mí, ¿no? Cuando vos te encontrás con una persona que perdió su trabajo, que tiene que llegar a su casa, explicarle a su hijo, esa persona se siente que no es útil. Pensemos, por ejemplo, vos recién mostrabas el ejemplo de Fate. Yo vivo cerca de Fate, conozco mucha gente que trabaja ahí porque tenía un oficio determinado, que lo había aprendido de chico, que lo había aprendido de su padre. Y el trabajo es el ordenador de la vida. Cuando te falta no es solamente que no tenés una actividad para hacer. Todos tenemos algún familiar que ha pasado una situación de tristeza. Por eso yo creo que la cultura del descarte tiene que ver con esto de pensar que las personas son casos o son números, ¿no? Y detrás siempre de esos rostros hay historias que es muy difícil juzgar desde afuera, ¿no? Y creo que la falta de trabajo es un tema complejísimo, Facu, en eso. A ver, Maxi, ¿qué es? Hay un convencimiento de que la modernidad no puede convivir, o los nuevos modelos económicos no pueden convivir con... Pues somos un montón en la Argentina y en el mundo. Sí. Y eso es un fracaso total de la humanidad. Que quede gente afuera, que quede gente en el camino. Yo insisto, no le quiero caer a Griezmann, porque yo creo que lo que él estaba tratando de explicar, pero bueno, lo dijo, es que, bueno, los modelos económicos van para un lado y, bueno, si hay apertura si la economía se abre, bueno, hay gente que queda en el camino. El tema es que hay gente en el medio. Sí, Facu, además me parece, hay gente, y además me parece que, a ver, todos coincidimos y nos pasa a todos en la vida diaria que hasta en nuestras propias manos tenemos celulares que nos hacen dar cuenta que la vida ha cambiado y que por supuesto la cultura del trabajo ha cambiado. Ahora, lo que no puede pasar es que la única variable sea la gente afuera o la gente adentro, ¿no? Cuando alguien queda fuera de la manta corta, por decirlo de alguna manera, es un drama, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, para eso está la inteligencia humana, para eso está la capacidad de prevenir, y para eso sobre todo está, a ver, una mirada que la Iglesia la ha tenido mucho, Facu, en este tiempo, y tratamos desde hace muchos años, no solamente ahora, que vos tenés que tener una mirada integral sobre la persona. La persona necesita un trabajo para sentirse digna, necesita poder crecer, necesita poder ir a una plaza el fin de semana con sus hijos, viva en donde viva.
Y me parece que justamente cuando vos empezás a cortarle el bienestar a la gente, eso es doloroso. Claro. Digo, a ver, Facu, la familia que agarra el auto un fin de semana largo y que quizás se puede ir cerquita, pero te vas y te despejás. Bueno, también la gente, el bienestar no es solamente material, ¿no? Entonces yo creo que por eso Francisco hablaba muchas veces, ¿no?, de un capitalismo, de una economía con rostro humano, decía Francisco, ¿no? Economía con rostro humano. La persona necesita una integralidad. No es solamente le doy de comer, entonces como le doy, no, le doy de comer, que tenga una calle por donde pueda caminar, que tenga la posibilidad de que si quiere hacer una piecita porque un hijo grande se te quedó en tu casa, lo puedas hacer. Claro, claro. Digo, ahora, tiene Maxi, aspiración, Facu, y esto es importante. Esto que vos expresás con tanta claridad y con tanta sensibilidad, ¿es algo que ustedes como institución pueden hablar con el gobierno? ¿Tienen interlocutores con el gobierno para poder plantear estas cuestiones? A ver, tanto Cáritas como los distintos estamentos, sí hay diálogos, hay, digamos, interlocuciones, muchas veces se presentan estas problemáticas. Bueno, justamente esto que hablamos ayer Monseñor Gustavo Carrara con un grupo de organizaciones presentó de cierta manera una necesidad de escuchar todo lo que está pasando en los barrios con el abandono de las obras, ¿no? Por ejemplo, un barrio pobre, un barrio vulnerable, una obra pública, un caño, Facu, un asfalto o una salita de primeros auxilios en un barrio vulnerable vale más que en cualquier otro lado. Bueno, alguien que está escuchando, me pide que no lo mencione, me dice que en el gobierno tomaron la decisión de no renovar los contratos a 300 trabajadores del SISU. Por ahí alguien me ayuda con qué es el SISU. La Secretaría de Integración Sociourbana. Gracias, Tino. Trabajan en urbanización de villas, 6.400 villas del país, 5 millones de personas. Confirma que el gobierno no hará obras, cloacas, luz, agua potable, nada de eso. Yo te sumo algo muy importante, Facu, a eso. ¿Ustedes sabían eso, Maxi? Sí, ayer justamente Monseñor Gustavo Carrara con un grupo de organizaciones lo expresó, porque hay que recordar una cosa con esta ley. Esta ley fue fruto de un diálogo en el cual participaron en el 2016 todos los signos políticos. Es una ley que se aprobó en el Congreso por unanimidad. Participaron todos los sectores políticos en ese momento. Justamente había un consenso nacional que hablaba de la necesidad de tener esto y que la integración sociourbana no es una bandera partidaria, es una herramienta de transformación social, ¿no? Que ha estado auditada por organismos internacionales como el BID, inclusive como la CIGEM misma. Y esto que yo te expreso, Facu, creo que tiene que ver con esto, ¿no? En lo vulnerable, lo descartable duele más. Se ha hecho, mira, en una muestra que se ha hecho, ¿no?, con este tema de lo sociourbano, por ejemplo, lo que ha sido para muchísima gente ese relevamiento que se trabajó, insisto, todos los partidos políticos, se consiguió, por ejemplo, que una persona que vive en un barrio vulnerable tenga un domicilio. ¿Vos sabés lo que es, Facu, que una persona tenga un domicilio? Claro. Podés hacer un trámite, podés pedir un servicio público, podés pedir un laburo, vas a pedir un trabajo y lo pedís en tu currículum. Exactamente, podés poner una dirección en tu currículum. Padre, bueno, creemos que es necesario que se revea esto, digamos, ¿no? ¿Qué tal, padre? Acá Robertino. Robertino, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué está de moda la crueldad? ¿O por qué el humanismo no da más votos? ¿Qué se rompió? ¿Qué le parece que ha pasado? Porque Milei es un presidente que ganó la elección, entre otras cosas, diciendo que morirse de hambre es un derecho. Y en barrios populares le fue muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Yo siento como que está de moda la crueldad. Mira, Robertino, yo coincido, pero creo que esto es un fenómeno que excede solamente lo electoral. Digo, esto lo estamos viendo en muchísimos lugares del mundo y en las principales potencias del mundo, esto, ¿no? Con problemas, por ejemplo, como el tema de los migrantes, ¿no? Sí. Yo creo que se vive una crueldad en todos los ámbitos de la vida, porque yo creo que se ha roto la fraternidad, ¿no? El individualismo lleva a pensar que lo que le pasa a alguien en un barrio vulnerable le pasa porque se lo merece o porque en el fondo no quiere salir de ahí. Y esa crueldad, que la verdad que nuestra patria estaba bastante saldada, nuestro país era un país
donde las clases medias y bajas, por ejemplo, se integraban siempre con mucha facilidad. A ver, los que venimos del ámbito del fútbol, Facu, lo sabemos, digo, en Sí. cualquier cancha vos te encontrabas, cualquier clase social se encontraba en un estadio o en un parque o en una carrera de autos, ¿no? Yo creo, Robertino, que lo que está pasando es que se ha naturalizado un modo de destrato, ¿no? Y sobre todo lo que se ha perdido es la sensibilidad, digamos. La otra vez lo decíamos con el tema de, cuando hablábamos más allá de la postura de la Iglesia, del tema de la baja de edad de imputabilidad. Sí. Por supuesto que hay un delito, por supuesto que hay un delito. Ahora, cuando yo veo estamos recibiendo información de nuestros curas que la edad de consumo está empezando a los 9 años. Uf. No te puede no pasar nada en el corazón, ¿me entendés? Después, cada uno puede tener su postura, ¿me entendés? Pero algo te tiene que pasar Está claro, como sociedad sí, está claro. Está cuando claro, vos está escuchás claro. ese dato, digamos, ¿no? Padre, Mariana Yalo le habla. Y en relación a esto que decía, lo que falta también es solidaridad, o ese valor aún lo ve en la gente, obviamente en la congregación, o ve niveles de crueldad que no solo van por parte de los políticos. No, yo creo que, a ver, por lo menos nuestra experiencia en la iglesia, Mariana, es que hay siempre nuestras cáritas, nuestros comedores, nuestros hogares de Cristo para recibir a los pibes con adicción, nuestros comedores en los barrios siguen teniendo, digamos, una gran solidaridad. Hay empresarios también muy solidarios en la Argentina que ayudan a estas obras. Lo que sí yo creo que hay que entender que también la palabra y el modo de tratarnos es una expresión de solidaridad, no es solamente dar algo. También es solidario cuando yo trato bien y cuando yo me pongo en el lugar del otro, y quizás no tengo la realidad de alguien pobre, pero me sé poner en su lugar antes de juzgar, por ejemplo, ¿no? O antes de tirar una frase como esa que a veces escuchamos. Pero no, yo creo que nuestra experiencia es que la solidaridad existe, pero está faltando una solidaridad de la palabra también, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿no? a ver, Maxi, en las últimas horas declaró Mauricio Macri en un no sé si En una fábrica podcast. en la fábrica podcast, tener una mirada respecto a los pobres muy particular. Los pobres viven mejor que los reyes de antes. Una persona que fue 4 años presidente de Argentina. Yo creo que, Facu, que cuando hablamos de los pobres hay que cuidar mucho las palabras, ¿no? Siempre. Porque yo estoy hablando con vos, sentado en mi casa, en un barrio del conurbano bonaerense, de buena posición económica, ¿no? Y es más, y por mi trabajo y por mi servicio en la iglesia, uno muchas veces recorre los barrios. Yo en esto creo siempre que lo que te devuelve la normalidad y el trato es cuando caminas un barrio sin avisar que vas. Clarísimo, sí. Sí. Cuando vos vas a un barrio vulnerable sin avisar y sin preparar, Sí, sí. y te encontrás con la gente, yo creo que cualquier persona de bien hace silencio y escuchás, ¿no? Totalmente. Y bueno, ojalá que con nuestros dirigentes les pase eso a todos, toda la dirigencia política, la que está, la que estuvo, la que estará. Yo siempre digo, ¿no? Que cuando vos llegás a un barrio, escuchás, y ahí ya está, ahí está la verdad, ¿no? Ahí está el sentido profundo, digamos, para que uno entienda la diferencia entre ser cruel o no con aquel que Está menos claro, tiene. está claro. Maxi, abrazo grande, gracias por estos minutos. No te voy a preguntar de River ni de Gallardo. Por ahí le cuento a la gente, el padre Maxi es el director de comunicación de la Conferencia Episcopal, pero aparte es compañero de cancha, pues nos cruzamos ahí en la San Martín. Estamos golpeados, padre. Estamos golpeados, Facu. Pero bueno. No hay milagro, Ah, no hay milagro posible acá, ¿no? Y yo creo que el fondo lo estábamos esperando, Facu, ¿no? El milagro. Sí, Y no pasó. Y no pasó. Maxi, gracias, un abrazo grande. Nos veremos seguro el jueves. Nos Facu. vemos el Gracias a jueves. vos por llamar y un saludo a todos ahí, gracias. Un abrazo grande. El padre Maxi Jurnikovic. La verdad que es muy interesante escuchar. Es joven aparte, Maxi. Mirá, no le pregunté bien qué edad tiene.